Hola, ¿qué tal? Les saluda Germán para este espacio informativo La Forma es Fondo. Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo alrededor de Carlos Lomelí, este delegado de Jalisco, con quien tuvo cierta choque Enrique Alfaro, el gobernador también de Jalisco. López Obrador califica todo esto que están hablando, todas estas acusaciones que están haciendo contra Carlos Lomelí como grilla. Y todo parece indicar que sí es grilla. Y ahorita te voy a mostrar toda la información que tengo para efectivamente demostrar, revelar que sí hay tendencia, que sí esta información que se está dando de alguna manera tiene una motivación de hacer ruido, de hacer grilla contra el presidente López Obrador. De inicio te voy a hablar de esta organización que saca a la luz toda esta, pues según información que ellos investigaron, esta organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Estos son los encargados o fueron quienes hicieron la investigación acerca de esta red de farmacias según ligadas a Carlos Lomelí. Lo que te quiero mostrar es que aquí, este señor que aparece, Claudio X González Guajardo, es el presidente. Y se supone que si es presidente y pretende atacar la corrupción, pues tendría que ser neutral con un gobierno o con otro. Tendría que limitarse a hacer comentarios, si está de acuerdo con un gobierno o no. Simplemente, si su objetivo de su organización como presidente tendría que ser, pues orientarse a indagar si hay corrupción o no la hay, sin emitir comentarios tendenciosos. Vemos que Claudio X desde un principio no ha estado de acuerdo con el gobierno de López Obrador. En su cuenta de Twitter que te muestro aquí, Claudio X González, presidente de Mexicanos contra la Corrupción y fundador de Mexicanos Primero, las opiniones aquí vertidas son personales, dice, pero precisamente por ser opiniones personales deja ver esa motivación negativa que tiene contra López Obrador. Vemos en esta cuenta, en este tuit que publicó el 1 de diciembre de 2018, justo cuando AMLO toma posesión, dice lo siguiente: toma de posesión AMLO, en contra del libre mercado, en contra de la reforma energética y a favor de una visión retrógrada, estatista, intervencionista, anquilosada. Los mercados van a reaccionar a este maniqueísmo de manera negativa. Nos va a ir muy mal. Lástima. Vemos de un inicio que cuando López Obrador toma la presidencia de la República, desde el primer día se pronunció que nos iba a ir muy mal. Es decir, sin saber cómo iba a funcionar el gobierno de López Obrador, sin saber las decisiones que se iban a tomar, ya estaba anunciando que esto vendría muy, muy mal. Vemos aquí también, apenas ayer hace este comentario y dice, 21 de mayo de 2019, el país tiene suficientes problemas y presiones financieras como para que en un gobierno inexperto gaste cientos de miles de millones de pesos en rescates quiméricos. En este caso se refiere a Pemex. Obras de infraestructura sin sentido como la refinería de Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y programas clientelares. Urge corregir el rumbo. Si se dan cuenta, el discurso que está utilizando en este tuit, que como dice en su cuenta es personal, el discurso que está utilizando es exactamente el mismo que han utilizado, válgase la redundancia, los conservadores para atacar al gobierno de López Obrador, desacreditando todas las acciones que pretende hacer. ¿Y por qué tiene sesgo? Porque vemos que Broso invita a la reportera que se encargó según esto de esta información. Esta reportera que les voy a mostrar es la misma que fue a la conferencia de López Obrador por la mañana, que fue con Broso primero y de ahí pareciera que la mandaron a exhibir a López Obrador en la conferencia mañanera. Veamos cómo estuvo con Broso y lo estuvo declarando de esta manera. Mexicanos contra la Corrupción se han hecho cargo de esta investigación. Laura Sánchez está con nosotros. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Broso, buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Así es, ya en redes sociales desde anoche empezó a circular la información, inclusive el involucrado, el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños. Carlos Lomelí. Exactamente, Carlos Lomelí, un personaje muy polémico allá en Jalisco, un viejo empresario, de hecho, del negocio farmacéutico desde hace 20 años, metido a la política en 2015, cuando fue candidato por Movimiento Ciudadano, y recordemos que fue de esta gente que se cambió a Morena cuando ya estaba adentro, fue de este grupo. En el 2018 fue candidato a la gubernatura por Jalisco de Morena,
Y bueno, este personaje, pues descubrimos que ha conformado 5 empresas, bueno, el círculo cercano de Carlos Lomelí conformado por familiares y por colaboradores cercanos, entre los que se encuentran su excoordinador de campaña y su exsecretario particular, han conformado 5 empresas que han recibido contratos multimillonarios por más de 2,000 millones de pesos desde la administración pasada, desde el año 2012 ha recibido estos contratos. Ella misma reconoce que desde 2012 ha recibido contratos. No es un asunto de este gobierno, no es un asunto de que llega López Obrador y le empieza a dar contratos y a favorecer. De inicio eso no lo aclaran ni no hacen énfasis de esto. Ahora, esta misma reportera hoy fue a exhibir a López Obrador, a hacerle las mismas preguntas, a lo que el presidente le dijo, esto es grilla. Y sí parece grilla, repito, porque el presidente de esta organización, este señor Claudio X, jefe o patrón de esta señorita reportera, pues es tendencioso, no quiere a López Obrador, lo declara en su cuenta de Twitter, en esos comentarios que te mostré, y también pues la mandan, su jefe la manda a la conferencia de López Obrador para exhibirlo con este tema. Veamos cómo se dieron las cosas, cómo le preguntó al presidente López Obrador. A ver, para hacerlo, las 3 compañeras. Presidente, buenos días. Mi nombre es Laura Sánchez Ley. Vengo de Mexicanos contra la Corrupción y mi pregunta es la siguiente. Van sobre el caso del delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Pues en Mexicanos contra la Corrupción mostramos pruebas de que existe una red de 9 empresas farmacéuticas y vinculadas a 11 familiares y colaboradores cercanas al superdelegado. Precisamente, la empresa fue fundada por el exsecretario particular, donde también aparece en su coordinador en la campaña a la gubernatura de Jalisco, por ejemplo, su sobrino, y que pues ya han obtenido más de 164 millones de pesos en contratos públicos con el actual gobierno federal. Anoche, Santiago Nieto confirmó que la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda pues ya revisa la información correspondiente al caso de los contratos asignados en Veracruz y por el gobierno federal. Mis preguntas son 2 y son las siguientes. ¿Usted qué piensa de que haya gente cercana al partido de Morena en el manejo de esta red de empresas, pues que ya han obtenido contratos, en su mayoría por adjudicaciones directas? Esa sería la primera. Y la segunda, si usted consideraría separar del cargo al señor Lomelí mientras se investiga el caso. Bueno, la primera pregunta es decirles que no hay impunidad. No es como en el tiempo de los gobiernos anteriores. Ya no es lo mismo. Antes había corrupción y había impunidad, sobre todo para los de mero arriba. Ni siquiera pagaban impuestos, por poner un ejemplo. En este caso, desde luego que la autoridad competente está haciendo la investigación. En el caso de esta empresa que vende medicamentos, porque se está limpiando el gobierno de corrupción. No se va a permitir la corrupción de nadie. No hay, como era antes, influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, ya la Secretaría de la Función Pública está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla. Tenemos documentos, presidente, o politiquería. No podemos proporcionárselo a su gente. La denuncia la hicieron en Jalisco, ¿sí? Y el señor que está implicado
fue candidato a gobernador y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. No, perdón, presidente, es una investigación periodística. Sí, pero también existe eso que le estoy diciendo. Entonces no va a considerar suspenderlo en lo que se hace la nada más investigación. estoy subrayando, ¿sí? Porque pues siempre en estas cosas uno se pregunta, ¿y de parte de quién? López Obrador dice, hay grilla por parte de Jalisco. Enrique Alfaro se desmarca y dice, corrupción de farmacéuticas no es grilla de Jalisco. Quiero mencionarles aquí algo. ¿No les parece coincidencia que justo cuando Germán Martínez sale del seguro anunciando, acusando que faltan recursos, al mismo tiempo se da este ruido, este golpeteo contra el gobierno diciendo que hay corrupción en esta parte de la compra de medicamentos? Es decir, el mensaje que quiere mandar a los ciudadanos es: no quiere dar dinero el gobierno, López Obrador, para medicamentos, para que opere el IMSS, pero sí otorga contratos a sus allegados al partido. Pareciera esa la narrativa que quiere mostrarle a los ciudadanos, decir que eso es lo que está pasando. Y vemos también qué calidad de personajes Germán Martínez, porque pues vemos que de manera inmediata está solicitando regresar a su puesto como senador. De manera inmediata, no se esperó ni 1 ni 2 días, nada. Ciudad de México, 22 de mayo de 2019, para regresar a su puesto en el Senado. Este es el oficio que entregó ya, 22 de mayo, y dice lo siguiente: senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien suscribe Germán Martínez Cázares en mi carácter de senador de la República con licencia e integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con fundamento en lo previsto en el artículo 14, número 2 del reglamento del Senado de la República, respetuosamente solicito la reincorporación inmediata al ejercicio de mi cargo, toda vez que he concluido con el encargo que me fue conferido por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como director general del IMSS, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Es decir, ¿acaso Germán Martínez le dolió dejar el IMSS? Él está viendo sus intereses personales. Al final va a seguir ganando, al final no perdió su trabajo, no perdió su sueldo. Las preguntas interesantes ahora es, ¿cómo va a regresar al Senado? ¿Como integrante de Morena? ¿Como panista? ¿Como priista? ¿Como perredista? Porque vimos que era del PAN, se brincó a Morena. Le renuncia al PAN, ahora le renuncia a un puesto a López Obrador. Probablemente lo que sigue es que renuncia a Morena. Se va como senador independiente. ¿Qué va a hacer? En calidad de que regresa al Senado como opositor. Todo parece extraño, pareciera que Germán Martínez, pareciera que Enrique Alfaro, pareciera que Mexicanos de la Corrupción son parte de un mismo plan, de una misma idea de atacar al presidente López Obrador por distintos puntos, pero todo encierra el tema salud justo en estos días. ¿Coincidencia? Se queda al aire. ¿Será coincidencia? Yo no lo creo así. Bueno, amigos, amigas, esta es toda la información que quería mostrarles. Como siempre, apóyenme en regalarme sus comentarios, regalarme un me gusta, compartir esta información para que más personas se enteren. Nos vemos en un próximo video. Adiós.